a todos. Es una bendición poder estar reunidos. Ahorita estamos conectados 39, lo cual por lo menos me regocija, me contenta mucho. 40 porque ahí en una está Ezequiel y Benjamín, entonces estamos 40 reunidos a la vez y qué bendición de verdad poder ver la cara de la mayoría. Algunos todavía medio rebeldes no abren el video, pero bueno, listo. Damos de verdad una vez más gracias a Dios por este grupo, por poder estar hoy compartiendo una iniciativa que tuvimos de poder vernos la cara, la mayoría. Ahorita hemos silenciado un poquito los micrófonos y básicamente para dar algunas instrucciones iniciales básicas para poder aprovechar al máximo el tiempo. ¿Qué tal si me permiten orar y le damos el espacio a Alejandro de una vez para aprovechar el tema que tenemos en esta noche? Señor, gracias de verdad por este tiempo, por este ratito especial que nos has permitido tener como hombres, como tus hijos, oh Dios. Realmente gracias por este tiempo y el poder aprovechar la tecnología en medio de este entorno que tú has permitido al mundo entero, a nuestra congregación, a nuestra gente, en medio del entorno en que estamos. Sabemos que tú tienes un propósito y sabemos que tú tienes una forma de hacer las cosas. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla, a saber que hay un tiempo para cada una de lo que tú has planificado y que podamos ver al final de este proceso lo que tienes para cada uno de nosotros. Bendice este tiempo, te pido por Alejandro, por su meditación, que podamos aprovecharla más. De verdad, muchas gracias. Por Jesús. Amén. Muchas gracias, Rafa. Saludos a todos. Otra vez, qué bueno verlos. Me emocioné mucho viendo las fotos, casi a las lágrimas. De verdad, qué falta que hace poder abrazarnos, vernos, comer juntos, jugar, cantar, pero Dios está en control y de eso no hay duda. Tenemos el compromiso de establecernos en nuestros hogares como hombres transformados por Dios que aprenden del ejemplo de Jesucristo. Esto lo dijo Pablo prácticamente cuando él dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Lo que está diciendo es, si yo imito a Cristo y les pido que me imiten a mí, al final es imitar a Cristo. Tenemos una responsabilidad como hombres, casados o solteros, veo algunos solteros ahí también, de ser ejemplo de Cristo en medio de un tiempo difícil como en el que estamos, mis hermanos. Es necesario mantener en nosotros la imagen que Dios quiere, el carácter que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué? Porque dadas las circunstancias actuales, hay un incremento en los conflictos en el hogar a nivel mundial. Violencia, apatía entre los integrantes de muchos hogares, y la familia cristiana lamentablemente no está escapando de esto. Estoy hablando dentro del marco de la pandemia en la que estamos. Les quiero presentar una nota que me encontré por ahí, espero que la puedan leer bien, es lo que está en gris. Esto es hablando de datos actuales, en el momento que estamos. En París, por ejemplo, dice la nota, en las últimas semanas, la intervención policial en casos de violencia doméstica ha subido un 36%. México ha registrado un aumento del 60% en las llamadas de violencia de género. Y en Colombia, la línea 155, que sirve para orientar y asesorar a mujeres víctimas de violencia machista, recibió un 91% más de llamadas que hace un año. Para agravar aún más la situación, los datos muestran que la venta de alcohol aumentó más del 50% en los primeros días de la cuarentena. No es un dato menor. Las pruebas internacionales demuestran que el abuso del alcohol está presente en al menos un tercio de los casos de abuso sexual. Vean, hermanos, esto es una nota que habla de la realidad que está viviendo el mundo, nuestros hogares. Estoy plenamente convencido que el orden y la paz en un hogar cristiano empieza por la cabeza. Nosotros tenemos la obligación
de ser embajadores de Cristo en nuestro hogar, como hijos, como hermanos, como tíos, como padres, como jefes de hogar, como esposos. Dios establece un orden jerárquico y no es para sentirnos privilegiados y decir aquí el que manda soy yo, porque en realidad esa posición que Dios nos da, lo que nos demanda es responsabilidad ante Dios. No es un asunto de decir aquí se hace lo que yo quiera, en la casa, en el trabajo, con los compañeros. No, no es eso. Es simplemente modelar a Cristo y eso es una responsabilidad muy grande. Estudiando la nota, yo leo que hay 5 puntos que ellos están dando como sugerencia para prevenir o para tratar estos casos en los hogares. Son estos. Ellos dicen prevenir la violencia dentro del hogar, parte de un plan estratégico de emergencia, fortalecer los sistemas de emergencia y denuncia, coordinación policial, tener líneas de comunicación claras y de fácil acceso y la justicia como aliado clave. Si observamos estos 5 puntos, ninguno ataca el problema desde lo interno, sino desde lo externo. Y recordemos que la palabra nos habla de un cambio en nosotros. Obviamente allá afuera quieren tratar de ayudar, pero lo hacen desde lo externo, no lo están promoviendo desde lo interno. Y sabemos, y aunque esta palabra suene cruda, el pecado hace daño, no solo a nuestra alma, sino que también le hace daño a nivel de hogar, a nuestras relaciones interpersonales, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en la casa, con nuestra familia. Podríamos hoy hablar de muchos problemas, hablar de infidelidad, hablar de abuso en el hogar, de fornicación, de alcoholismo, bueno, de un montón de problemas y pecados que llevan a la familia a entrar en crisis. Pero vamos a dejar estos de lado y vamos a tocar 2 problemas muy puntuales que nos van a llevar a cometer toda esta serie de pecados. Como lo dice el título, orgullo y desobediencia. Quiero nada más compartirles este meme que me encontré por ahí. Yo no sé si ya les pasó. Dice día 107 de la cuarentena y ella le dice, ¿podrías tratar de parpadear sin hacer tanto ruido, porfa? Porque ya hay una tensión que se levanta de estar viéndonos tanto la cara. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber tensión en la casa por estar tanto tiempo en la casa? Yo he escuchado cristianos decir, es que ya es mucho tiempo, ya estar tanto en la casa, qué difícil, cuando es un lugar que Dios ha levantado para traer bendición a la sociedad y para traernos bendición a nosotros. Vámonos al Salmo 19, que es el texto donde yo encontré estos 2 versos y me llamaron poderosísimamente la atención. Salmo 19, el verso 12 y 13, este es el lenguaje actual. Dice el verso, nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Líbrame del orgullo, no dejes que me domine. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Encontramos al salmista consciente de su condición de pecado. Y él está consciente de que comete errores sin siquiera darse cuenta. Yo no creo que él esté diciendo a Dios, Dios, yo cometo pecados y no me doy cuenta, como poniéndose en una posición de soy tan carga que lo que es pecado en mi vida no me doy cuenta. No, yo creo que él está entendiendo que es una máquina de pecado, porque eso es lo que somos sin el Señor. Somos o nuestra naturaleza, somos una máquina de pecado. Y le está diciendo, soy tan pecador que hasta ni siquiera me doy cuenta que estoy pecando. Entonces, si hay algún pecado que yo no sé que estoy cometiendo, líbrame. Hay un deseo en el salmista por agradar a Dios y lo lleva a tocar estos 2 pecados muy puntuales, en el cual vamos a desarrollar la enseñanza. En el orden de aparición tenemos primero el orgullo. Más adelante veremos que quizás no sucede por casualidad. Y después toca la desobediencia, pero él toca el orgullo de primero, y la mejor manera de entender el orgullo es aprendiendo lo que no es el orgullo, porque no vamos a hablar tanto del orgullo como tal, sino de
qué es lo que debemos aplicar en nuestra vida para vencer el orgullo, para identificarlo y para poder vivir una vida lejos del orgullo. El orgullo no es humildad. Entonces vamos a hablar de la humildad y de la mansedumbre. Precisamente cuando arranqué puse el ejemplo de ser imitadores de Cristo, porque Cristo tiene dentro de todas sus cualidades y sus rasgos bellísimos, tiene dos aspectos muy marcados en él, que son la humildad y la obediencia, que es la contraparte de la desobediencia. Él mismo dice, Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Jesús es el maestro, debemos aprender de él, pero él en toda la palabra no encontramos otro texto donde él diga, aprendan de mí esto. El único texto que él dice, aprendan de mí, es a ser manso y humilde. Debemos aprender todo, pero que solo aparezca esta indicación de boca de él nos habla poderosísimamente de un ejemplo que debemos seguir de él, ser manso y ser humilde. ¿Dónde encontramos a Jesús hablando en contra del orgullo? Bueno, lo encontramos en Mateo 5:5, en las bienaventuranzas, en el monte. Él dice, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Es la bienaventuranza número 3. Y esta es probablemente la más contracultural de todas, porque no es posible para el mundo entender que este mundo será heredado por los humildes, que va a ser heredado por aquellos que ceden los derechos. El filósofo ateo Nietzsche odiaba, literalmente, él lo expresó, que odiaba esta bienaventuranza. Por ejemplo, él decía esto lo dice Nietzsche, afírmate a ti mismo, que no te importe nada que no seas tú mismo. El único vicio es la debilidad y la única virtud es la fuerza. Sé fuerte, sé un Superman. El mundo es tuyo si trabajas fuerte para ganarlo. Mis hermanos, puede que los cristianos no utilicemos estas mismas palabras, pero muchas veces estamos actuando en nuestro hogar de esta manera. Lamentablemente. También encontramos a Jesús y también en la palabra otros ejemplos de cómo combatir el orgullo con la humildad. Él dice, por ejemplo, en Mateo, y los que ahora son los últimos serán los primeros. En Hechos, es mejor dar que recibir. En Filipenses, Pablo, morir es vivir. En Mateo, Jesús, el mayor que sirva al menor. En Romanos, el más fuerte levante al más débil. En Mateo dice que la pobreza es riqueza. El mundo no habla así. El mundo no entiende esto. La humildad, mis hermanos, que es con lo que debemos atacar el orgullo, nos llama a ceder el espacio, nos llama a ceder derechos, nos llama a ceder el lugar, nos llama a ceder la posición, la estatura, privilegios, y no necesariamente vivimos o hemos vivido toda nuestra vida así, al menos yo no, y esto a mí también me viene a llamar la atención muchísimo. El problema es que cuando estamos dando frutos de humildad, hay situaciones que hacen que ese fruto choque con algo. Cuando decimos cosas como otra vez con lo mismo, ¿hasta cuándo? Otra vez tengo que permitir que me pase esto, otra vez tengo que dejar que pasen por encima mío, otra vez tengo que aguantarte, tengo que soportarte. Y estas actitudes no las encontramos en la figura de Jesús. El orgullo es una lucha constante y puede que tengamos progreso hacia la humildad, pero ocurren situaciones que son orquestadas por Dios, estoy seguro, que son orquestadas por Dios, que hacen que surja de nuestro interior esas chispas de orgullo otra vez. Y le voy a dar algunos ejemplos de cómo actúa el orgullo y usted en su interior se dirá si ha experimentado o está experimentando orgullo. El orgullo es el que se irrita. ¿Se ha irritado usted? El orgullo es el que se resiente. El orgullo es el que guarda rencor. El orgullo es el que no perdona. El orgullo busca vengarse. Y estas cosas hacen que no tengamos paz en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la iglesia, en el día a día. Por eso debemos aprender de Jesús, que dijo, aprendan de mí que soy el único manso
y humilde, o que soy manso y humilde. Pero ¿qué es la humildad? Si queremos definir la humildad, no es tan fácil definirla desde el punto de vista, desde las palabras. No es permanecer callado. Hay gente que ve a alguien callado y dice que es muy humilde. No es simplemente una persona que es callada. No es ser introvertido. Es que es muy humilde. No es eso. No es que no me atrevo. No, probablemente el no atreverse, el ser introvertido puede ser una raíz de orgullo, más bien. La raíz de la palabra es praos, en griego, y se utilizaba para definir algo que era gentil, suave, manso, pero aún en el griego era un poco difícil definirla. Entonces, ¿qué hacían los lingüistas? Se iban en la historia lo más atrás que podían hasta encontrar dónde se usaba esa palabra, la palabra praos, y así se podía tener una noción de qué significaba o qué se quería decir cuando se usaba esta palabra. Bueno, las ocasiones más utilizadas y más antiguas de esta palabra es cuando se quería hablar de un potro salvaje que había sido domesticado. Un potro salvaje llegaba a un punto, era capturado y una vez que pasaba todo el proceso para ser domesticado, cuando el caballo ya era un caballo que hacía caso a su amo, se decía que era un caballo humilde. Y nótese esto, no es que el caballo perdiera su fuerza, no es que el caballo perdiera toda su capacidad física, sino que ahora tenía fortaleza bajo control. Humildad es fortaleza bajo control. También se utilizaba para definir un aire muy suave, muy apacible y diferenciarlo del huracán. Cuando Jesús dice sean como yo, manso y humilde, Él nos está diciendo, yo no quiero que ustedes sean potros salvajes en su casa. Yo no quiero que ustedes hagan daño como un huracán con sus palabras en su trabajo. Yo no quiero que ustedes traten a sus hijos, a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus esposas como un tornado. No, yo no quiero eso. Yo quiero que ustedes sean mansos y sean humildes, que su fortaleza esté bajo control, que cuando los ofenden, ustedes actúen con humildad. A Jesús lo trataron de bebedor, de tomador, de glotón, amigo de prostitutas, le escupieron, lo crucificaron y él no abrió la boca. Su fortaleza estuvo siempre bajo control, nunca perdió la fuerza, pero él demostró humildad al tener su fortaleza bajo control. Y vamos a tocar dos ejemplos así rápidos, porque el tiempo avanza, de personas que junto a Jesús mostraron humildad en la Biblia. Moisés en Números 12, dice la Biblia que el siervo más humilde sobre la faz de la tierra ha sido Moisés. ¿Y cómo comenzó Moisés? Bueno, Moisés tenía un puesto de privilegio, un puestazo en el gobierno en Egipto, y por tener ese puesto, por tener esa posición y la cercanía con la familia real, prácticamente de la familia real, él fue instruido militarmente, en la parte educativa, en todo. Él era una persona con una buena posición, pero su fortaleza no estaba bajo control. ¿Por qué? Porque tiene una disputa con un soldado egipcio y lo mata. Tiene 40 años Moisés cuando esto ocurre y entonces tiene que huir porque mató a un egipcio y tiene que huir al desierto. En el desierto, él tiene ahora que someterse a un suegro. ¿Cómo la ven? Hacerle caso al suegro durante 40 años, porque son 40 años que él está en el desierto. Qué bonito tener que hacerle caso al suegro, 40 años, someterse al suegro. Cuidar ovejas, el animal más torpe, cuidar ovejas, pero Dios está trabajando con él, está trabajando su orgullo, porque le tiene una tarea. ¿Y dónde vemos que ese trabajo de Dios hace su parte en Moisés? Bueno, recordemos que cuando Moisés va y Dios lo utiliza para sacar al pueblo de Egipto, hay un momento en la historia donde hay un arranque de orgullo otra vez en Moisés y le pega a una piedra, a una roca, y por esa molestia
que Moisés tiene ese arranque de orgullo, Dios le dice, mira, Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Qué difícil porque Moisés se enojó a causa de lo que el pueblo estaba haciendo. Entonces Moisés empieza a ser criticado, empieza a recibir quejas, y hay un momento en que Dios le dice, no, Moisés, ya hasta aquí, y amenaza con destruir el pueblo. Y Moisés puede decirle, está bien, Señor, termine con esto, termine con esta gente, ya yo no los aguanto, por culpa de ellos yo no voy a entrar a la tierra prometida, ellos son los culpables, yo simplemente vi tu rostro y ya no quiero nada más. Moisés no actúa así. Y a partir de esto quiero darles 7 puntos acerca de lo que es la humildad y de lo que no es el orgullo. ¿Por qué? Porque Moisés no emite juicio. La humildad no emite juicio. Moisés pudo decir, este pueblo merece morir, pero él dice, pongo mi vida, así él lo hace, pongo mi vida, toma mi vida mejor, pero perdónalos. Y este es Moisés, el que mató al egipcio, diciendo ahora, no, Señor, ellos no les tomes a cuenta este mal. ¿Por qué? Porque no emite juicio. No es impositiva la humildad, el orgullo sí es impositivo. La forma en que lidera a Moisés al pueblo no es por imposición. Él supo guiar al pueblo sin enseñorearse del pueblo. Mis hermanos, el esposo no se enseñorea de la esposa, no se enseñorea de los hijos, no se enseñorea de los empleados, el hombre. No se enseñorea de sus amigos. Si tiene una posición de liderazgo, debe guiar sin imposición, sin ser impositivos. ¿Por qué? Resulta que el orgullo se compara con los demás y siempre resulta ser mejor. Tiene las mismas cualidades. Yo me comparo con Rafa y soy mejor si soy orgulloso. Pero la humildad no lo hace así. La humildad se compara con los otros y cuando se compara con los otros, no es impositiva, sino que dice cosas como Daniel, yo he pecado contra ti y mi pueblo también. O como Isaías, yo que tengo labios impuros. O como Pablo que dice, yo soy el mayor de los pecadores. Porque no se impone, sino que se pone primero. David es el otro ejemplo que quiero tocar, así rápidamente, en 2 Samuel 16:5, para que lo anote y lo lea después. David ya es un hombre maduro. Si hablamos de David, mis hermanos, muchos de ustedes van a recordar pocas cosas. Que mató a Goliat, que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios y que se jaló una torta con Betsabé. Y resulta que esa torta lo sigue persiguiendo miles de años después. Para que tengan cuidado con este tipo de tortas. La reputación de David hasta hoy sigue arrastrando ese problema. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo un hombre como David, que fue un adúltero, que mintió, que asesinó, tuvo un corazón conforme al corazón de Dios? Pero es que nos olvidamos de otras cosas que Dios hizo con David. Por ejemplo, que les voy a dar. Resulta que el hijo Absalón se rebela contra David y se lleva una gran parte del pueblo para derrocarlo y lo busca para matarlo, el propio hijo. Entonces David toma una parte que le es fiel del pueblo y huye a algún lugar donde poder reunirse, tener paz y ver qué hacen. Mientras va escapando, sale un benjamita y empieza a gritarle, se llama Simei, creo, y empieza a maldecirlo y empieza a decirle palabras de muerte. Entonces Abisai, uno de sus siervos, se levanta y dice, ¿qué le pasa a este perro muerto? Estas son las palabras que utiliza. ¿Qué le pasa a este perro muerto, mi señor? Déjeme sacar la espada y le corto la cabeza acá mismo. Vea, David tiene el poder, tiene un grupo de hombres a favor, puede decidir lo que quiera y su decisión no va a ser cuestionada. Pero David dice a su siervo, no lo mate, déjelo y deje que sigan maldiciéndome. Puede ser que Dios vea esta maldición, que Dios le permita maldecirme y me añada bien. ¿Cómo puede ser posible que David ni siquiera separa de la soberanía de Dios una maldición, sino que él dice, viene de parte de Dios y puede que traiga bien a mi vida? Eso es un hombre que es humilde. ¿Por qué? Porque la humildad no es vengativa, el orgullo sí. David pudo haber actuado en venganza y decir, no, ¿sabe qué? Córtele la cabeza, es más, yo mismo se la corto.
¿Cuántas veces hemos actuado en venganza con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros seres queridos? Jesús, nuestro gran ejemplo, en el huerto del Edén, está ahí, acaba de pasar aquel momento de tensión terrible, porque vienen a llevárselo para ser crucificado. Llegan los soldados y Pedro saca la espada, va, la oreja al suelo de Malco. Y Jesús le dice, ay, Pedro, ¿qué le pasa, Pedro? ¿Usted no piensa que yo no tengo la fuerza, que yo no tengo el valor, que yo no tengo la autoridad para orar a mi Padre y que desciendan legiones de ángeles y acaben con todo esto? ¿Usted no piensa que yo no puedo hacerlo? Pero no es de esta manera. Guarde esa espada, porque Jesús tuvo su fortaleza bajo control, porque la humildad no es impulsiva. El orgullo sí es impulsivo. Nos dicen algo y como un Alcacelser de una vez actuamos. No es debilidad. No es debilidad. El orgullo piensa que sí. Y Jesús no era débil. Jesús tenía toda la autoridad. No es ausencia de autodefensa. Deje de andar defendiéndose cuando le dicen algo. Permanece en silencio. Jesús tuvo 6 juicios, 3 juicios romanos, 3 juicios judíos, que no eran legítimos del todo. Acusaciones, palos, látigos, hablaron de su reputación. No se defendió. ¿Por qué? Porque la humildad, qué difícil, permanece callada. El orgullo nos dificulta el silencio, mis hermanos. Hay algo en nosotros que nos impide permanecer callados. Y si me dicen 3, yo le digo 4. Y si me dicen 5, yo le digo 6. Y nos sucede en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en donde sea. El orgullo nos dice, defienda esa posición, defienda esa idea, defienda ese derecho, defienda lo que usted es, defienda lo que usted tiene. Pero la humildad permanece callada. Ese es el orgullo, mis hermanos. Y si lo han identificado, bueno, tenemos esperanza. ¿Cuál? De seguir el ejemplo de Jesús. Y actuar sin emitir juicios, sin ser impositivos, sin ser vengativos, sin ser impulsivos, con nuestra fortaleza bajo control, permaneciendo en silencio para no ofender. El otro punto que el salmista toca es la desobediencia. Como les decía, el otro rasgo muy marcado de Jesús es la obediencia. Ahora es importante destacar que el orgullo es parte importante para entender la desobediencia. Me parece que el orden de aparición en que está en los Salmos no es por casualidad. Él dice, no me dejes caer en el orgullo y no permitas que sea desobediente. Cuando somos orgullosos, damos pie a la desobediencia. Hay un proverbio que dice, antes de la caída está el orgullo. Antes de la desobediencia está el orgullo. Pero para hablar de desobediencia, como vimos al inicio, yo tengo que hablar de la cura, y es la obediencia. Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 12 hasta el 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí Pablo les está escribiendo a los filipenses. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luces en el mundo. Asidos de la palabra de vida, que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y como hablé 7 puntos del orgullo, voy a hablar 7 puntos de la obediencia que encuentro en este texto. Cuando arrancamos dice por tanto. Cuando usted vea un por tanto, tiene que saber que está conectando algo. Lo que va a decir está conectado con algo. Entonces yo tengo que ir un poco atrás para ver de qué venía hablando. Pablo viene hablando en Filipenses 2 del ejemplo de Cristo. Ya muchos de nosotros conocemos este texto y es el que dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo igual a Dios no estimó ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó de esa posición de Dios,
se hizo como usted, se hizo como yo, hombre, y vino y fue obediente, obediente hasta la muerte. Entonces él está diciendo, como Cristo es obediente, así, y viene todo este texto. Él me está diciendo que la obediencia es inspirada. Nuestra obediencia debe ser inspirada. ¿En quién? En Cristo. Usted tiene que ver a Cristo para poder ser obediente. El mejor ejemplo de obediencia es Jesús. Cuando obedecer me resulta difícil, cuando seguir los consejos bíblicos, cuando hacer lo correcto delante de Dios me resulta difícil, yo debo pensar en Jesús. Nos corresponde meditar en la palabra, hermanos, nos corresponde estudiarla, nos corresponde tener una relación con Cristo hasta encontrar inspiración en Él para ser obedientes. Nuestra obediencia debe ser responsable. En tiempos en el que no estamos tan cercanos a nuestros líderes y a nuestros amigos cristianos, debemos entender que la obediencia depende de nosotros mismos, no depende de nadie más, depende de usted, depende de mí, no depende del pastor, no depende de la iglesia, no depende de los grupos de crecimiento, que sí, gloria a Dios, están puestos ahí para ayudarnos, recordemos que son instrumentos de gracia, pero la responsabilidad es nuestra. ¿Por qué? Porque el texto dice, ocúpense de vuestra salvación. Tenemos que ocuparnos de esa obediencia que marca nuestra vida que ya ha sido salvada. Es muy fácil obedecer cuando nos están viendo, pero cuando no nos ven, recordamos a Adán y a Eva. No fueron responsables. Adán dice, la mujer que me diste, que ya Oscar habló hace 15 días, o 20, no recuerdo, 15 o 22 días acerca de esto. Y la mujer que me diste. ¿Por qué? Porque no somos responsables con nuestra obediencia. Y Eva dice, ¿a quién veo? La serpiente fue la culpable y la serpiente no tenía a quien echarle la culpa, pero estoy seguro que si hubiese alguien a quien echarle la culpa, la serpiente lo hace, porque no somos responsables cuando somos desobedientes, pero depende de usted, depende de mí ocuparse de ser obediente delante de Dios. La obediencia es reverente, la desobediencia no. Es algo serio, porque Pablo dice, ocúpense con temor y temblor. Leí de John MacArthur esta frase, él dice, nos esmeramos mucho, o más bien nuestro nivel en el que nos esmeramos en algo que se nos pide, es proporcional a la majestad o a la importancia que tiene la persona que nos lo pide. Es decir, si a usted le piden algo, usted se va a esmerar en cumplirlo conforme a cuán importante es para usted la persona que se lo pidió. Por eso, si obedecer me resulta siempre difícil, debo revisar cuánta majestad y cuánta importancia le estoy dando a Dios. Su majestad no es tan grande como debería ser. Su importancia no es tan grande como debería ser si siempre me resulta difícil obedecer. Porque cuando yo encuentro majestad e importancia en Dios, eso me ayuda a tener una obediencia reverente. Es una obediencia dependiente. ¿Por qué? Depende de Cristo, no depende de nadie más. Cristo es el que hace en usted y pone el querer como el hacer, dice. O sea, Dios va a producir en usted que usted quiera ser obediente y va a hacer que usted sea obediente. Si usted depende de Él, si usted depende de Él, hay muchas cosas que conspiran en nuestra contra para la obediencia. Había una canción hace muchos años que decía los tres enemigos del alma, la carne, el mundo y el diablo. Y es cierto, o sea, tenemos tres enemigos. El mundo, ¿por qué? El mundo nos enseña cosas como que el gozo viene del placer y la comodidad, como que el significado de la vida depende de la fama o de la relevancia que yo tenga, o que el propósito viene de lo que yo hago y logro en mi vida. Si yo mezclo estas tres ideas que están muy marcadas hoy acerca de gozo, acerca de significado de vida y acerca de propósito, según lo que el mundo me ofrece. Si yo mezclo esas tres ideas, voy a ver a Dios como un boicoteador de mi gozo, de mi vida. ¿Por qué? Porque puedo pensar, no, es que Dios no quiere que yo sea feliz, es que Dios no quiere que yo sea, que yo viva en gozo, y hasta puedo ver a mi familia como un boicoteador de mi gozo.
Eso hace el mundo. Satanás mismo dice en la Biblia que anda como león rugiente al acecho, buscando a quien devorar. Es un hecho. Quiere que sea desobediente. Y el tercero, mi corazón. Mi corazón conspira contra mí para ser desobediente. Entonces, si el mundo y Satanás conspiran contra mí y ven que mi corazón también lo hace y encuentran en mí un aliado para hacerme caer. Por eso yo dependo de Cristo. Pablo dice, ¿qué le pasa a este cuerpo mío? Que no hace lo que debe y lo que no debe lo hace. ¿Qué voy a hacer, pobre de mí, con este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar? Pero dice, gracias sean dadas por Jesucristo. Gracias, porque de Él depende que yo pueda querer y hacer. Por eso yo debo acudir a Cristo siempre. Me voy a pasar como 5 minutos, hermanos, ya casi terminamos. Me faltan 3 puntos. El 5 es una obediencia voluntaria y es una obediencia confiada. Un obediente indispuesto no es un obediente. No debemos murmurar ni quejarnos de las cosas que suceden en nuestra vida delante de Dios. Puede que el pecado principal de Israel fuera la murmuración. Murmuraron contra Dios y ahí van 40 años para el desierto a caminar. Cuando nos quejamos mucho, puede que terminemos argumentando en contra de Dios. Dios quiere que confiemos en Él y que nuestra obediencia sea voluntaria, porque confiamos en Él. Dios quiere que obedezcamos por amor a Él. Es una obediencia absoluta. ¿Qué es esto? De que tenemos que ser obedientes en todo. El texto dice que sean irreprensibles. Mis hermanos, a veces pensamos que el ser irreprensible es solo algo que se le puede pedir al pastor, al anciano o al diácono o al que está sirviendo, porque Pablo dice que los que aspiran a estas posiciones y Timoteo también deben ser irreprensibles. Pero es que esto es un consejo para todos. Debemos procurar ser irreprensibles en todas las áreas de nuestra vida, en obediencia. Y punto número 7, la obediencia es la que proclama la palabra de vida. ¿Cómo? Sosteniendo el evangelio en mi vida. Nuestras esposas, a los que están casados, los hijos, los que tienen hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros amigos, nuestros empleados, si soy jefe, nuestros jefes, si soy empleado, tienen que ver la palabra de vida en mi vida. Tienen que ver un cambio en mí, tienen que ver el evangelio. No es lo que yo hago, es lo que el evangelio hace en mí cuando soy obediente a él. Cuando no entro en orgullo y actúo con humildad, cuando soy obediente delante del Padre y ven el evangelio en mi vida, es cuando se preguntan qué está pasando acá y muchas veces pueden decir yo quiero eso, porque el evangelio va a predicar en nuestra vida. Debemos ser obedientes ante Dios. Debemos ser humildes ante Dios. Debemos ser humildes y obedientes ante nuestra familia. En medio de estos caos que se están viviendo, no podemos ser nosotros ejemplo de un mal cristiano, de un mal hombre, de alguien que grite, de alguien que impone las cosas simplemente porque quiere, de alguien que no ayuda en el hogar, de alguien que no predica como Cristo predicó, de alguien que vive en desobediencia. Y pueden decir, ¿qué es esta reunión? ¿Por qué nos están dando palo? Bueno, mis hermanos, Dios también me habla a mí, pero es que Dios quiere llamarnos para que seamos conformados conforme a lo que Jesucristo es. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Aprendamos de Jesús, que no vivió en orgullo, sino que vivió en obediencia. Y ya para cerrar, es lo que Dios va a hacer en su vida. No es lo que usted pueda hacer o lo que usted pueda soñar. Dice un salmo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Qué bonito eso. No es ni siquiera mi propósito, porque Dios dice, yo tengo mejores planes. Por eso debo depender de Él. Y no se sienta con el nivel de jerarquía para simplemente decir, aquí mando yo. Si observamos la naturaleza,
y vemos al tigre, vemos al león, vemos al águila, sobre los ciervos, sobre los corderos, sobre los gorriones. Y nos damos cuenta que el tigre, el león y el águila están en peligro de extinción, pero abundan ciervos, abundan corderos y abundan gorriones, porque los humildes heredarán la tierra. Y Dios nos está llamando a la humildad en nuestro hogar y nos está llamando a la obediencia en nuestro hogar. Mis hermanos, este es el mensaje. Espero que haya quedado algo en ustedes. Y yo sé que íbamos algo rápido, pero es que tenía que tocar estos puntos, que usted haya podido escuchar a Dios hablándole al corazón y, y llamándolo a ser un hombre conforme al corazón de Dios, así como David, e imitar a Cristo. Que Dios le bendiga muchísimo. Seguimos por acá. Creo que sigue nuestro hermano Andrés, que se va a conectar. Nada más déjeme terminar y de quitar la pantalla. Okay, aquí está desde la sala de redacción de Vida Abundante. Muchas gracias, Ale. La verdad que sí, son el tema muy bueno. Orgullo y desobediencia, dos enemigos latentes